Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Mentes Narcisistas. Bueno, en el día de hoy quiero proseguir hablando acerca de aspectos que tenemos en común los codependientes y los narcisistas porque, bueno, pues no son solamente unos pocos que puedan mencionarse en un único vídeo y que he tenido la oportunidad de pensar y de concluir, ¿no? En mi cabecita. Tras la realización de ese primer vídeo siempre afloran nuevas cosas y me gustaría que no quedaran ahí en el tintero. Así que, bueno, prosiguiendo con ese vídeo en el que hablaba de las enormes similitudes entre el narcisismo y la codependencia, que no dejan de ser dos soluciones ante el mismo problema y que al final, pues sí, siguen vías diferentes, pero encierran mucho en común, más de lo que imaginamos, y no podemos nunca considerar a uno como lo bueno y al otro como lo malo. Entonces, bueno, otro punto muy interesante que tengo aquí escrito es una similitud entre el narcisismo y la codependencia es que son egocéntricos. Claro, claro, son egocéntricos. ¿Por qué? Porque el trauma psíquico lo que causa es egocentrismo. Y entonces esto puede confundirse con narcisismo. El narcisista, aunque bueno, a veces pudiera parecer muy altruista, generalmente pues es egoísta, es decir, no le gusta compartir con los demás o le cuesta intimar de una manera real, porque ya decimos como no conecta con sus emociones, pues le cuesta hacer esto. Luego es ególatra, ¿no? Y se rinde pleitesía a sí mismo. Y es egocéntrico, o sea, todo tiene que ver con él. Entonces puede llegar a confundirse con el egocentrismo que muchas veces los codependientes desarrollan. Claro, porque los codependientes van a desarrollar cierto egocentrismo, cierta autorreferencialidad. Pues porque tienen un trauma y piensan, se han vivido en un entorno muy cerrado, donde todos son críticas hacia ellos, donde todo tiene que ver con ellos, donde el estado anímico de los demás tiene que ver con ellos, van a crecer pensando que todo tiene que ver con ellos. Y entonces en el momento en el que una persona está enfadada, en el momento en el que una persona esté ausente, en el momento en el que suceda algo, eso va a atribuírselo a sí mismo. Y esto a su vez va a, ¿cómo decirlo? Va a estar aunado o va a ir junto a otra actitud que es la de, claro, como ha sido poco visto, como no ha sido tenido en cuenta, como necesitas atención, qué normal es hoy día en el siglo XXI el intentar atraer la atención y el ser visto y el tener reconocimiento porque no lo has tenido. Que esto se ve muy bien en las redes sociales, a mí mismo me ha sucedido, ¿no? Que una forma de lidiar con esa falta de comunicación social o esa falta de amistades o esa falta de, bueno, muchas veces pues porque te cambias además de ciudad y ni siquiera conoces a la gente y se te hace difícil por una cuestión también de fobia social, que lo comentaba en el vídeo del CPTSD, de lo que es el estrés postraumático complejo. Uno de los rasgos, síntomas que se presentan es precisamente el tener ciertas dificultades sociales o habilidades, o claro, si has vivido en un ambiente tan retraído, si esas figuras iniciales en tu vida pues han sido precisamente un dilema en tu mente que al mismo tiempo que te cuidan te están quitando, se te aísla, no se te permite juntarte con otra gente porque a lo mejor de fondo hay envidia. Al final existe cierta fobia social o cierto aislamiento y se dificulta mucho esa capacidad, esa habilidad de conectar con otros, ¿no? Si al final la rueda gira y todo parece engranar perfectamente, ¿no? Cobra coherencia. Si es lo que te enseñan, muy difícil será escapar de eso. Entonces, pues claro, genera egocentrismo, necesidad de ser visto, aparte de que todos los sentimientos de los demás parece que uno se los achaque a su propio comportamiento, ¿no? Y no es así, no es así. Y muchas veces
pudiera parecer como que en las conversaciones la persona intenta hablar demasiado de sí misma. Y ojo que esto puede confundirse porque más que por narcisismo es por necesidad de haber sido poco, o sea, por necesidad de ser visto al haber sido poco visto durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto porque si no va aunado de los otros rasgos propios del narcisismo, pues tampoco vamos a ponerle la etiqueta a la persona desde el comienzo y ojo con hacer diagnósticos clínicos sin ser un diagnosticador, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también, de más o menos saber cuándo la persona recapacita y cuándo se da cuenta de lo que hace, ¿no? Y si solamente tiene algunos aspectos que lógicamente todos tenemos parte de narcisistas porque es un rasgo de la personalidad y el amor propio, el verdadero amor propio hacia uno y hacia los demás, también tiene su toque de narcisismo. También tiene su punto de creer que es lo correcto, que es lo acertado, que somos lo suficientemente buenos para seguir adelante, para que lo que decimos o lo que pensamos creer en nuestra percepción. O sea que tienen su justa medida, si es que aquí el límite entre lo positivo y lo negativo está muchas veces pendiendo de un hilito. Bueno, otro punto es efectivamente el retraimiento social. ¿eh? El retraimiento social que además sucede mucho en el narcisismo encubierto, donde la persona narcisista realmente se deprime. Es que no debe ser fácil. Tampoco porque si esta persona se considera a sí misma de verdad en su mente como superior a los demás, como mejor que otros, debe pensar, nadie es suficiente, nadie es bueno, no voy a encontrar nunca a las personas adecuadas, en ese plan, ¿no? Y debe ser frustrante, realmente, para alguien que piensa así y que no puede cambiar ese modo de pensar, es que debe ser un sufrimiento, ¿no? Y sí, es totalmente arrogante, totalmente narcisista y patológico, pero pongámonos nosotros en su lugar. ¿Cómo no va a sufrir esa persona si va a pensar que va a estar sola en el mundo? ¿Qué acaba haciendo? Retraerse, aislarse, no juntarse con nadie. Y sí, es una contradicción porque si tan bueno eres, pues encuentra gente, ¿no? Que se adapte a cómo eres tú. Es la demostración de que al fin y al cabo, aunque sea muy en el interior del cerebro de una persona, siempre buscamos socializar y juntarnos con otras personas si existe esa necesidad, porque somos seres sociales. Pero bueno, es un mecanismo de defensa que por otro lado también pues sucede en el codependiente, ¿no? En el pensar que no somos suficientes, el que hay una vergüenza tóxica dentro de la persona, el no querer estar con otra gente, no nos vayan a señalar nuestros errores, porque existe una reactividad a la crítica muy grande, no nos han hecho otra cosa más que señalarnos nuestras vulnerabilidades y nuestras incapacidades, por así decir, aunque no siempre realistas, y claro, pues eso genera retraimiento social, ¿no? Y en el narcisista es por incomprensión social y en el codependiente es más pues por mera fobia social y por y bueno, pues por no ser suficiente. En el otro caso, el narcisista considera que los demás no son suficientes y el codependiente considera que el que no es suficiente es él. Y eso genera retraimiento y es curiosísimo. Entonces, luego ser crítico con otros es un punto en común con los narcisistas. Sí, es verdad, cuanto más crítico o cuanto más crítico es uno con uno mismo, más crítico es con los demás. Todo es un reflejo de nuestro interior. ¿Y cómo nos vamos a comportar con los otros si nosotros mismos nos machacamos a diario, no somos amables con nosotros mismos? Y aunque el narcisista crea que sí, en su más en lo más profundo de su ser, al fin y al cabo es una persona sin autoestima, con muchísima vergüenza, que es incapaz de operar con su verdadero yo. Esto es un personaje ficticio, ¿no? Que se ha creado. Entonces, en el momento en el que le hacen una pequeña crítica, reacciona porque se sabe inferior.
aunque dé esa cara de superioridad, cosa que es absolutamente impresionante el cómo actúa esto. Yo lo equiparo a un enorme globo lleno de gas, de helio, ¿no? Y que en su centro estaría su verdadera esencia y todo lo demás es aire, es un vacío muy grande, ¿no? Que es intenta dar una imagen de grandeza, de mucho más grande de lo que es, y un pequeñísimo alfiler muy afilado, pero muy pequeño, por mínimo que sea eso, sería la crítica que se le hace, sería capaz de tocar la pared de ese globo y hacerlo estallar, ¿no? Pues algo así es el modus operandi del narcisista. Y en el caso del codependiente, pues bueno, también es muy crítico con los demás, es crítico consigo mismo porque ha integrado esa voz crítica del narcisista y cree que realmente no es capaz, que no es suficiente y, como ya digo, como no le den los demás a cambio algo, entonces va a pasar a resentirse, va a pasar a distanciarse de la persona. Es que, claro, también hablamos mucho del narcisista que deja de lado a sus parejas o deja de lado a la gente cuando se decepciona. Bueno, pues en los codependientes muchas veces pasa lo mismo. Es cuando uno no sirve para hacerle la vida a los demás, ¿no? Para servirle a los demás, en ese momento te sientes rechazado y entonces ya no quieres saber nada de nadie o te hacen una pequeña crítica y como ya has tenido mucho de eso en tu vida, aunque a veces ni siquiera quieras conectar con ello, fuera también esa persona. No me habrá pasado veces de gente, por fortuna ahora mismo pues soy mucho más reflexivo y no actúa así, pero es verdad que en el pasado gente que a mí me ha decepcionado por una situación que se me ha dado, aunque en conjunto global seguramente no fueran nada críticos y fueran muy realistas y no me tratasen mal, pues yo lo que quería era distanciarme porque ya tenía suficiente, ¿no? Claro, si los problemas fundamentalmente vienen de tu casa, en vez de ser tu casa un hogar donde se te protege de los peligros de fuera, es la casa la que es un peligro y si encima luego fuera tienes más, pues lo único que quieres es distanciarte y no tener trato con nadie. Entonces, bueno, pues esos son otros puntos que quería tratar en un segundo vídeo porque me parece pues me parece importante reflexionar acerca de ello y de que son aspectos más similares que diferentes, que muchas veces es que se los considera opuestos absolutos y solo sirve para victimizarse. Y otro día pues hablaré sobre el triángulo de Karman. Seguramente ahora haga otro vídeo sobre esto, que estoy hoy con energías y con ganas de hacerlo. Voy a hacer los vídeos más por la mañana, por las tardes, porque hay veces que las reflexiones llevan tiempo, cansa el hacer estas reflexiones porque muchas veces son contrarias un poco a la naturaleza humana. Uno no quiere conectar con lo negativo, con lo dañino, con recuerdos y se nos hace tarde, se nos puede hacer tarde al final del día y ya nos rendimos para hacer un buen vídeo o para hablar fluido o para, bueno, así que perdón por esto porque en alguna ocasión me ha pasado y ya he hecho un vídeo al final del día y no sé si con mucha fluidez o no y si se habrá entendido siempre lo que he intentado expresar. Pero bueno, en cualquier caso, si hubiera alguna duda, ya sabéis, siempre me podéis hablar. Eh, Aunque no lo haya puesto, voy a empezar a poner el correo electrónico también debajo en la descripción de los vídeos para que quien quiera hablarme por privado, pues oye, que también lo haga por ahí, que siempre hay personas que lo prefieren. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.